Un saludo, un abrazo, que la paz y la gracia de Dios sea con todos los que nos están viendo. Este es su hermano Wilfredo Jiménez de la Iglesia La Red de Amor de Arecibo. Soy el maestro de la clase de adultos, de damas y caballeros, ya que tenemos varias damas en nuestra clase. Quisiéramos comenzar diciendo, ¿verdad?, que todos por lo menos nosotros nos encontramos muy bien. Mi familia, gracias al Señor, todo cumpliendo con las órdenes médicas y las órdenes del gobierno de mantener la distancia y protegernos por esta terrible pandemia que ha tomado de sorpresa al mundo. Y gracias al Señor, pues hasta ahora podemos decir que todo ha estado muy bien y estamos bien de salud. Esperamos que así todos los que nos están viendo pues estén bien y que todos sus familiares y todo pues estén dentro de las circunstancias, ¿verdad? Importante seguir protegiéndonos y cuidándonos y tomando en consideración, ¿verdad?, las recomendaciones que se hacen. Sabemos que Dios tiene el control de todas las cosas, que no ocurre nada así que Dios esté envuelto en el asunto y eventualmente pues esto pasará, pero tenemos que aprender muchas de las lecciones que esto nos está enseñando. Debido a que no nos hemos podido reunir las últimas semanas, pues me ha parecido correcto entonces el que podamos continuar nuestra línea de clases de forma virtual, usando la tecnología. Gracias a Dios por la tecnología. Hemos estado estudiando los últimos meses de la epístola a los romanos y hemos ido capítulo por capítulo escudriñando, ¿verdad?, los temas de esta gran epístola del apóstol Pablo. Y cuando ya hicimos la pausa debido a la emergencia, nos encontrábamos llegando al capítulo 9 de Romanos, uno de los capítulos más profundos de la Biblia, y me gustaría continuar con el tema que estábamos desarrollando. Sin embargo, como esta va a ser nuestra primera clase virtual, me parece prudente el que entonces hagamos un breve repaso de lo que hemos cubierto hasta ahora. Vamos desde el capítulo 1 al capítulo 8, para podernos ubicarnos en tiempo y espacio dentro de lo que era el estudio que llevábamos, porque todos los conceptos que hemos estudiado hasta ahora son muy necesarios para entrar en el capítulo 9 de Romanos, para tocar los temas que Pablo afronta en ese capítulo. Entonces, pues me ha parecido correcto que comencemos a hacer un repaso general de las cosas que hemos cubierto. Recuerden que llevamos varios meses, es imposible volver otra vez a comenzar desde un principio, pero voy a tratar de hacer un resumen condensado de todo lo que de los conceptos que hemos estudiado, y he preparado una literatura para esos fines, donde pues estoy enumerando los tópicos de cada capítulo en general y lo que a mí, ¿verdad?, a mí parece que es el verso clave de cada capítulo que hace un buen resumen de lo que Pablo toca en cada uno de ellos. Y vamos a comenzar entonces con unas notas que tengo sobre el libro de Romanos. En el libro de Romanos vamos a hacer un repaso y vamos a ver que esta epístola fue escrita por el apóstol Pablo alrededor del año 56 después de Cristo, a la iglesia que se encontraba en Roma, que era la capital del imperio en aquel momento. Es importante señalar que la iglesia de Roma no fue fundada por Pablo. Hay muchas tradiciones. La iglesia católica, en su tradición, ellos reclaman que la iglesia en Roma fue fundada por Pedro. Sin embargo, no existe evidencia alguna de que eso sea así. Se cree mayormente que la iglesia fue fundada por aquellos hermanos que salieron de Jerusalén debido a la persecución y fueron llevando con ellos, huyendo de la persecución, pero llevando con ellos el evangelio, y así fue como se funda la iglesia en Roma y en otros lugares y en otras ciudades importantes. De todas maneras, lo importante que tenemos que tomar en consideración aquí es que la iglesia en Roma era una iglesia que seguía del camino. Los cristianos
y era una iglesia que, ¿verdad?, Pablo añoraba visitar, y a razón de esto pues les escribe una epístola o una carta. A diferencia de la mayoría de las epístolas que Pablo tenemos del Nuevo Testamento, que Pablo escribe a las iglesias que él fundaba, sus epístolas siempre eran para tratar temas de problemas o situaciones o un tema en particular que quería abundar. En el caso de Roma no fue así. La epístola más bien, como Pablo, y esto yo pues en mi opinión muy personal, Pablo no funda la iglesia, así que quiere asegurarse que la iglesia esté fundamentada en las verdades completas del Evangelio, y por ende él hace una epístola donde Pablo comienza desde bien principio, que es el fundamento del Evangelio, y va progresivamente por cada capítulo añadiéndole más y más al concepto, ¿verdad?, y al mensaje del Evangelio, profundizando cada vez más en ello. Y por lo tanto tenemos una extraordinaria epístola que muy completa, donde va desde lo básico del Evangelio hasta lo más profundo que podemos encontrar. Así que la epístola de Pablo a los romanos pues es una extraordinaria literatura que tenemos hoy en día para conocer más de lo que es el Evangelio de Cristo. En la epístola encontramos desde el inicio básico hasta los conceptos más profundos como la gracia de Dios, la elección, la soberanía, la función de la ley, la función de la iglesia, etc. Así que todos estos temas los vamos a encontrar, todos estos temas que menciono aquí, los vamos a ver en la epístola de los romanos. Entonces me gustaría comenzar ya con el capítulo 1 de Romanos, donde vamos a ver lo que Pablo comienza a hablarnos en dicho capítulo. Para eso pues vamos a hacer aquí algo, y así pues me pueden ver, y de una vez vamos a ir por cada uno de los conceptos. Ya en el capítulo 1 de Romanos, Pablo comienza hablando de lo que es el Evangelio, la definición de Evangelio, y esto es extremadamente importante que lo veamos, porque el Evangelio era un concepto de la antigüedad, del griego se traduce evangelion, que significa buenas nuevas, buenas noticias. Y lo importante que tenemos que ver es qué es la buena noticia, porque el evangelio o el mensaje de Cristo es una buena noticia. Y a mí me parece que Pablo es muy acertado en explicar ya ahí por qué es una buena noticia. Y eso es lo que vamos a ir viendo más adelante. También Pablo habla de lo que es la justicia de Dios. Dios es justo. Dios es amoroso, Dios es misericordioso, Dios tiene muchos atributos, pero sobre todo Dios es justo. Sin embargo, es importante que entendamos que lo que para Dios la justicia no necesariamente es la justicia que nosotros definimos. No necesariamente es lo que nosotros creemos que es justo, porque nosotros evaluamos la justicia en base a nuestra posición personal. Y vemos lo que es justo para mí, y lo que quizás sea justo para mí no es justo para los que están a mi alrededor. Sin embargo, la justicia de Dios es perfecta, la justicia de Dios es abarcadora. Y Pablo comienza mencionándolo, y vamos a ver más adelante a medida que va progresando, cómo la justicia de Dios se aplica al ser humano. También Pablo habla de lo que se conoce en teología como la revelación general. La revelación general de Dios. En otras palabras, Pablo establece, ¿verdad?, que Dios se ha manifestado al ser humano por medio de las cosas hechas. Pero el ser humano no ha querido entender a Dios. Al contrario, ha utilizado toda esa información para negar a Dios. Y entonces ahí es donde Pablo nos lleva a que el ser humano es totalmente culpable ante Dios por medio de el rechazo que hacen de la revelación de Dios. De hecho, el verso clave para Romanos 1, 16 al 17 dice así, este es el Romanos 1, 16, 17, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es
poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios, y esto es importante, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Aquellos que han escuchado o han hablado, o han escuchado más bien, o han estudiado de la Reforma Protestante del siglo XVI, rápidamente se podrán recordar de esta referencia porque Martín Lutero, cuando comienza su reforma del siglo XVI, el verso clave para él fue esta parte del verso 17, más el justo por la fe vivirá. Entonces ya Pablo en el capítulo 1 de Romanos lo que nos muestra es cómo el ser humano es culpable ante Dios, no porque está desobedeciendo su ley, porque Pablo aquí no está hablando de la ley. Solamente el ser humano es culpable ante Dios porque ante la revelación que Dios le ha dado, el ser humano no ha creído ni ha aceptado al Dios creador. ¿Ok? Entonces, ese es el primer capítulo. Ya en el segundo capítulo, vamos a ver que en el segundo capítulo de Romanos, Pablo dirige su atención ahora a los judíos. ¿Por qué a los judíos? Recordemos que Roma, la iglesia en Roma, está compuesta de gentiles y de judíos. Para nosotros en Puerto Rico quizás no es tan apreciable, pero en muchas iglesias, particularmente, quizás podamos decir en los Estados Unidos, donde por ejemplo cuando usted va a una iglesia latina, usted va a encontrar un sinnúmero de culturas allí mezcladas. Va a encontrar puertorriqueños, va a encontrar mexicanos, va a encontrar guatemaltecos, va a encontrar argentinos, venezolanos, panameños, hondureños, de toda América Latina, y va a tener un conglomerado de culturas. Y en muchas ocasiones estas culturas pueden chocar unas con otras, ¿verdad? En algunas prácticas, en algunas formas de liturgia, y eso pues puede representar en muchas ocasiones para los pastores de estas iglesias pues un poquito dificultoso el poder trabajar con diferentes personas, diferentes culturas, mentalidades culturales más bien, que a veces chocan entre ellas. Pablo se enfrenta a este mismo concepto cuando habla de las iglesias gentiles y las iglesias judías. ¿Por qué? Porque el judío viene ya de una ley proclamada por Dios. Ahora tenemos un mensaje de Dios, un mensaje que en un momento dado contrasta con el mensaje de la ley judía. Y entonces está la dificultad de ¿a quién le hacemos caso? Entonces los gentiles pues no tenían mucho problema en aceptar el evangelio porque no tenían ningún otro marco de referencia. Pero los judíos que vienen de 3000 años de ley, pues en algunos de ellos pues les costaba difícil ver en el evangelio algo nuevo. Ellos lo que pretendían era que el evangelio era una extensión a su ley judía, era una continuidad del judaísmo, y eso pues se le hacía difícil a muchos de ellos entender la relación de qué ocupa ahora la ley bajo el mensaje de la cruz. Y Pablo se enfrenta a esto. De hecho, los apóstoles del primer siglo fue uno de los quizás temas más difíciles para ellos trabajarlo por esta cuestión de que los judíos más bien querían imponer sus estilos culturales a los hermanos gentiles. Entonces Pablo ya en el capítulo 2 de Romanos tiene que hablarle directamente a los judíos. Y entonces Pablo también le dice a los judíos que el hombre en general, sí ha rechazado a Dios, ¿verdad? No tienen la ley de Dios, pero han rechazado a Dios. Pero el judío también tiene sus problemas. A pesar de que el judío tiene la ley y tiene una rica tradición de lo que es ese Dios, Pablo le dice, ustedes no son ni siquiera mejores que los romanos, no son mejores que los gentiles, ustedes también tienen culpabilidad.
Y entonces Pablo habla ahí de lo que es la ley y lo que es la ineficacia de la ley. Aquí yo quiero hacer algo bien importante, porque aquí estamos viendo en este concepto la ineficacia de la ley y pudiéramos pensar, entonces la ley no sirvió para los propósitos. Sí, la ley tenía un propósito y fue perfectamente alcanzado. Lo que pasa es que los judíos y muchos hermanos todavía en nuestros días tienen un concepto equivocado de cuál era el propósito de la ley. Entonces Pablo quiere establecer claramente que la ley tenía una función, pero quizás no era lo que ellos entendían que era su función. El verso clave del capítulo 2 es el verso 28 y 29 que yo quiero compartir. El verso 28 dice, porque no es el judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. ¿Qué quiere decir todo esto? Porque pues el judío tenía un orgullo nacional. Nosotros somos el pueblo de Dios, nosotros somos los que Dios le dio la ley, nuestro profeta fue Moisés, somos hijos de Abraham, y tenían un sinnúmero de cosas por las cuales ellos gloriarse. Pablo entonces establece, espérense, en el Evangelio, sí está bien que ustedes estudien todas esas cosas, muy bien, pero en el Evangelio nada de eso les va a ayudar. En el Evangelio de Dios se revela por fe. Entonces cuando Pablo habla de la fe, ahí como que fue un poco diferente a lo que ellos esperaban. De hecho, ya ese capítulo 2, ya en el capítulo 3 de los Romanos, y aquí lo estamos viendo, el capítulo 3 de los Romanos, entonces Pablo comienza un capítulo muy importante, porque entonces aquí ya Pablo empieza a establecer sin lugar a dudas, de que tanto los judíos como los gentiles están bajo la culpabilidad y la maldición de Dios. De hecho, el verso clave de Romanos 3, me parece a mí, que son los versos 9 y el verso 20. Y verso 9 y verso 20 del capítulo 3 de Romanos. Vamos a verlos aquí un momentito. Y este es el verso 9, que pues, vamos a ponerlo por aquí para que todos confíen, lo podamos ver. Aquí ya hablamos que Pablo dice, ¿qué pues somos mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Y yo creo que, hermano, es para mí, sin lugar a duda, uno de los puntos más fundamentales del Evangelio y del estudio de lo que es la salvación. El verso 20 del capítulo 3 de Romanos también es extremadamente importante, que es lo que queremos presentar, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y ya aquí Pablo en el capítulo 3 nos está dando una idea de la función de la ley. Y no puedo, ¿verdad? Ya tuvimos una clase de prácticamente una hora donde discutimos estos temas y sacamos aquí un breve repaso, pero quiero enfatizar en el hecho de que el capítulo 3 de Romanos, Pablo establece, usa el capítulo 1 y el capítulo 2, y ya en el capítulo 3 es la conclusión de estos primeros dos capítulos para indicar que todo ser humano, ya sea gentil, que no tiene ley, o judío que tuvo la ley, ambos ante Dios son culpables. Ambos están bajo pecado y ambos necesitan el Evangelio de Dios de igual forma. Y esto es fundamental, porque usted no es un pecador por decisión. Usted no decide ser pecador. Usted es un pecador porque usted nació en este planeta. Usted es un pecador porque usted vive bajo el dominio y la esclavitud del pecado. Entonces, muy bien, podemos ver el orden. Usted no es un pecador porque comete pecados.
sino que usted comete pecado porque es pecador. Entonces, no es un juego de palabras, es un concepto muy importante y tenemos que entenderlo en su justo orden. Somos pecadores y Pablo establece, ya en el verso 23, ¿verdad? Todos han pecado y todos están destituidos de la gloria de Dios. En otras palabras, todos nosotros hemos estado bajo la condición del pecado. Todo ser humano que viene a este mundo viene siendo un pecador y eventualmente su vida será una de pecado. O sea, no es una decisión del ser humano el que se vuelva pecador o no. Es una situación que ya viene desde su nacimiento con esa naturaleza, la naturaleza del pecado. Entonces Pablo ya en capítulo 3 entonces comienza a hablarnos de ciertas cositas bien importantes y quisiera enfatizar aquí esto que está aquí, que son las 9 cosas que Pablo habla sobre la salvación. Y me parece a mí que eso es muy importante que las veamos. La salvación de Dios fue diseñada y obrada por Dios. Esto es fundamental y Pablo lo establece en ese capítulo 3 y en los siguientes capítulos que vamos a ver. La salvación de Dios no es algo que el hombre se inventó, no es una forma o una fórmula que vamos a ver cómo nos llegamos a Dios. Todo lo contrario, al hombre no le interesa a Dios, no le interesaba llegarse a Dios, no le interesaba cómo Dios se ha revelado a través de la naturaleza. Y es Dios quien da el primer paso, es Dios quien se revela a sí mismo y es Dios quien establece la salvación. Así que, como Él estableció la salvación, Él es el que estableció cómo se obtiene. Nosotros no estamos aquí para decirle a las personas, haga estas funciones o haga estos pasos, cumpla con estos rituales o cumpla con estas creencias y haga estas cosas y automáticamente usted va a ganarse la salvación. No es así. Tenemos que mostrarle a las personas que el camino de salvación que está en la Biblia es por medio de la fe en Cristo. ¿Y por qué Dios lo hizo así? Pues porque Dios lo quiso hacer así. Eso eventualmente se le quiere preguntar más adelante a Dios, pero el autor de la salvación es Dios. Y Él lo hizo como Él quiso. Así que otro aspecto importante que vimos en esta clase fue que la salvación no es algo que se gane, es algo que se recibe. Esto es clave. Usted no puede merecer, no puede hacer nada para merecer la salvación. Por lo tanto, usted no puede ganarse la salvación. Usted la tiene que recibir nada más. Se le otorgó, se le dio. La salvación no es para esconderla, es para mostrarla. La salvación tiene que ver con un estilo de vida. La salvación tiene que ver con un código de ética, tiene que ver con un código de creencias. La salvación tiene que afectar, y es una de las cosas que vamos a ver más adelante cuando Pablo habla en el capítulo 4, la salvación tiene que afectar tu modo de pensar, tu modo de actuar, tu modo de hablar y tu modo de relacionarte con los demás. La salvación no es una cuestión de ir a la iglesia nada más. La salvación tiene que verse afectada. Tiene que afectar todos los ámbitos de nuestra vida. ¿Okay? Así que la salvación no es para esconderla, es para mostrarla al mundo. Solo, exclusivamente, la salvación, según Pablo, es por la fe en Cristo. Pablo es bien enfático en esto y en muchas de sus otras epístolas lo establece bien claramente. Por ejemplo, en Efesios capítulo 2, versos 8 y 9, dice que la salvación no es por obras, no es por lo que usted haya hecho, no es por lo que usted pueda hacer. La salvación es solamente por fe en Cristo. Y esto es muy importante que también Pablo lo menciona y lo vamos a ir abundando a medida que vayamos progresando en los otros capítulos de Romanos. La próxima es, la salvación es para todos los que creen. Y, bueno, esto suena bastante lógico. Vamos a ver más adelante cuando Pablo habla quiénes son los que creen. Porque recordemos, tenemos que partir de la premisa que todos son pecadores. Todos están bajo la esclavitud del pecado. Y todos son enemigos de Dios. O sea, aquí nadie llega de forma neutral.
como a veces en algunas religiones y algunos conceptos teológicos pretenden de que la persona llega de forma neutral y en medio de las circunstancias la persona decide si quiere servir a Dios o si quiere servir al pecado. Eso no es bíblico, la Biblia no enseña eso. Pablo es bien enfático en este capítulo 3 donde establece, dice, no, todos son pecadores, tanto los que no tenían ley como los que tenían la ley, ambos estaban bajo el pecado, ambos estaban destituidos de la gloria de Dios. Así que, muy importante ese aspecto. La salvación es necesaria para todos, y vamos a ver algo importante, lo vamos a ver al final. Es inmerecida, porque la salvación solamente viene por la fe en Cristo y se obtiene a través de la gracia de Dios. Y aquí la palabra gracia Pablo le da bien duro a esa palabra, y en el capítulo 4 le da mucho énfasis porque es sumamente importante. La palabra gracia para muchas personas pues tiene diferentes significados. Yo he escuchado y he estudiado de algunos puntos teológicos y hay un famoso teólogo alemán, un pastor alemán que no tiene nada que ver con los perros, no es un pastor alemán, es un hermano, un ser humano, pastor evangélico que vivió para mediados del siglo XX, llamado Dietrich Bonhoeffer. Dietrich Bonhoeffer él vivió durante la Segunda Guerra Mundial y él vivió en carne propia lo que fueron los nazis, cómo surge el partido nazi y todo lo que ocurrió en Alemania de 1930 y cómo desemboca en una Segunda Guerra Mundial terrible. Y Dietrich Bonhoeffer pues hizo muchos tratados de lo que era la ética cristiana, lo que era el sufrimiento cristiano y un sinnúmero de cosas. Ahora, él es muy estudiado en muchos seminarios evangélicos y quiero decir esto con mucho respeto, ¿verdad? Pero es una opinión que tengo. Hay una de las cosas que él habla y él en un momento dado llega a establecer un concepto de la iglesia, de la gracia más bien, la gracia barata y la gracia cara. En donde él habla de que la gracia barata es aquella gracia como que no tiene ningún valor o no se aprecia ningún valor y entonces es algo como libre para hacer lo que tú quieras, mientras que la gracia costosa es aquella que te exige sufrimiento, te exige sacrificio, etc. Yo pues difiero en mucho de ese planteamiento. No soy quien para, ¿verdad? Yo sé que es un gran teólogo y que es muy estudiado, pero difiero de ese aspecto o de esa clasificación que él hace de la gracia de Dios, porque sencillamente la gracia de Dios no es ni barata ni cara. La gracia de Dios es un acto por el cual Dios le plujo, le deseó, quiso darle algo a sus criaturas sin que ellos se lo merezcan. Bajo la gracia de Dios no se te exige absolutamente nada que tú tengas que pagarla. Y esto es muy importante que entendamos este concepto. La gracia de Dios es un concepto de un regalo, es un don inmerecido. Pablo lo toca un poquito más en el capítulo 4, que lo vamos a ver más adelante. La salvación de Dios no es barata, la salvación fue bien costosa. ¿Qué costó? Costó que el mismo Dios, el creador del universo, se encarnara en un cuerpo, se metiera en un cuerpo humano. Ese Dios inmutable, todopoderoso, grandioso, se metiera en un cuerpo humano, viviera entre nosotros y muriera crucificado bajo tortura en una de las muertes más crueles que el hombre se haya inventado. Costó mucho la salvación, no es barata. Sin embargo, Dios nos las quiso dar gratis. Dios nos las quiso dar por su gracia, inmerecidamente. ¿Ok? Finalmente, quiero ampliar este otro concepto que habíamos visto en nuestras clases y es bien importante, quiero señalarlo aquí para que nos
darle el énfasis que merece. La salvación no es una meta al final de nuestros días, no es algo que yo quiero lograr cuando me muera, no es algo que todavía yo no sé que tengo, pero cuando me muera o Cristo venga y nos rescate, pues ahí sabré si soy salvo o no. O sea, que muchas personas ven la salvación como una meta a perseguir, algo que obtener al final. Y por lo que Pablo nos habla, la salvación no es una meta, no es un final. La salvación es un principio. La salvación es un comienzo. De hecho, la Biblia establece que la salvación, para entrar al reino de Dios, hay que nacer de nuevo. Y ahí es donde está el proceso de salvación. En otras palabras, es un nuevo comienzo. Dios quiere relacionarse con sus criaturas, así como en el huerto del Edén, el propósito de Dios era tener una comunión con sus criaturas, una relación con sus criaturas. Sus criaturas se rebelan, y esto es tema de otra clase, pero sus criaturas se rebelaron y ahora el ser humano anda en rebelión porque el ser humano quiere ser igual que Dios. Y entonces, esa es nuestra semilla de pecado en nuestro corazón, nuestro orgullo, nuestra soberbia de querer ser como Dios. Y Dios ha establecido un modo para llegarnos a Él. El ser humano no quiere llegar a Dios, así que Dios tiene que ir a buscar. Y este es el mensaje del Evangelio. La buena noticia es que Dios te viene a buscar a ti. No es que tú vas donde Él, es que Él vino donde ti. Y Dios quiere establecer esa relación, pero para poder hacer esa relación, lo primero que Dios hace es salvarnos. Una vez Dios nos salva, nos hace de Él, nos transforma, entonces y solo entonces podemos comenzar a tener una relación con Él. Y este es uno de los principios más fundamentales de lo que es el Evangelio. Y Pablo lo presenta claramente en su epístola, cómo entonces, una vez somos salvos y tenemos la paz con Dios, entonces comenzamos a relacionarnos con Dios. ¿Ok? El verso clave de Romanos 3, del capítulo 3, ya lo vimos, que era el verso 9 y el verso 20. Ya en el capítulo 4 de Romanos, estamos hablando ya, vamos por el capítulo 4 en nuestro repaso. Todos estos temas, recuerden que lo habíamos discutido, llevamos varios meses discutiendo cada capítulo. Yo estoy tratando de hacer aquí un resumen bien rápido de cada uno de ellos. Ya en el capítulo 4, Pablo comienza a hablar de lo que es la gracia de Dios. Y Pablo establece que la gracia de Dios es un don y es un inmerecido, ¿no? Entonces, vamos a ver aquí en el capítulo 4 de Romanos, y quisiera para que vean el verso 5, que para mí es el verso clave de este capítulo. Pablo dice: mas al que no obra, sino que cree en aquel que justifica el impío, su fe le es contada por justicia. Permítanme que tenemos que tomar el 4 también como referencia. Al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. En otras palabras, Pablo está diciendo, si usted hace algo, lo que sea, y así hizo algo, y eso que usted obró o hizo merece que se le otorgue algo a cambio, eso no es gracia. Lo que se le da no es gracia, es una deuda que se está saldando. La salvación de Dios no es algo que el ser humano pueda obtener por medio de buena conducta, por medio de buenos rituales, por medio de cambios en su forma de hablar. Todo eso es importante, no le estamos quitando la importancia, pero todo eso tiene una función en su justo momento. Para la salvación de Dios no hay nada que el hombre pueda hacer. Por eso Cristo tuvo que venir a la tierra. Entonces Pablo establece como ejemplo de lo que es la gracia inmerecida de Dios el ejemplo de Abraham. Y Pablo dice entonces que Abraham fue justificado delante de Dios, porque sencillamente creyó lo que Dios le dijo. O sea, lo único que Abraham
antes de hacer cualquier cosa, lo único que fue que creer. Dios le prometió algo y él lo creyó. Ya ahí Dios le otorga su gracia, porque sencillamente creyó. Y Pablo, el capítulo 4, lo desarrolla todo eso para indicarnos que así como Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, todos los que creen en Cristo, su fe les es contada por justicia. Entonces, esto de la fe, pues tenemos que, vamos a ver más adelante, lo vamos a definir un poquito más, pero Pablo dice, no es por obra, es por fe. Y en el capítulo 4, Pablo dedica bastante recursos, ¿verdad? En todo este capítulo para establecer que la gracia de Dios no es porque, es solamente a través de la fe, no porque hagamos algo. Capítulo 5 de Romanos, estamos llegando para terminar este repaso. Ya en el capítulo 5 de Romanos, Pablo nos habla sobre el efecto de lo que es la justificación por la fe. La palabra justificación viene de la palabra justo. Es una declaración que se hace donde alguien se declara, y aquí lo podemos ver, somos declarados justo ante Dios por medio de Jesucristo. En otras palabras, Dios cumple su justicia. La palabra justificación tiene que ver con justicia. Acuérdense que dentro de nuestro sistema, vamos a ponerlo en términos legales y en términos humanos, que para nosotros es un poco difícil a veces entender algunos conceptos divinos. De hecho, es bastante diferente. Pero en nuestro concepto legal, por ejemplo, nosotros no podemos asociar justicia y misericordia al mismo tiempo. Para nosotros, o es uno o es el otro, son dos conceptos que se anteponen y que son conflictivos entre sí. Cuando una persona, por ejemplo, va a, digamos que una persona X, la policía lo arresta porque está cometiendo un delito y lo lleva ante el tribunal, ¿verdad? Nuestro sistema legal lo que establece es que la persona se lleva ante el tribunal donde se pasa juicio sobre lo que la persona hizo, se establece la evidencia y se dictamina una sentencia. Esa sentencia va a depender de lo que la persona o el crimen que la persona haya cometido. Imagine que va una persona, cometió un crimen, digamos, por dar un ejemplo, que cometió un asesinato y mató a alguien. Esa persona va a juicio, el juez va a ver el caso, se comprueba que efectivamente sí, la persona fue la que cometió el crimen, así que es culpable ante la sociedad. Lo justo que tenemos nosotros y para los familiares de la persona que ha muerto es que la persona pague por lo que hizo. Así que ahí es donde entra la justicia. Se imparte justicia porque la persona va a recibir el justo castigo por lo que hizo. Pero digamos, ¿verdad?, por medio de este argumento, de que el juez decide, mira, esta fue tu primera falta, qué sé yo, estoy de buen humor, te voy a dar un break. Y el juez decide a la persona absolverlo de toda culpa. Le dice, pues mira, te voy a dar un break, no vuelvas a cometer esto, te voy a dejar. Y no vas a tener que ir a la cárcel, no te voy a sentenciar a la cárcel y te saca absuelto. ¿Qué podemos decir que ocurrió ahí? ¿El juez tuvo misericordia de la persona? Sí, el juez usó de misericordia con el acusado, pero impartió justicia. No. Los familiares de la persona afectada, los que recibieron el crimen, no vieron justicia para ellos, porque hubo misericordia. Si por el contrario el juez dictamina sentencia y dice, no, lo justo es que usted vaya a la cárcel, que tenga esta sentencia por lo que usted hizo, se imparte justicia, pero ¿hubo misericordia? No hubo misericordia porque la persona obtuvo lo que merecía. Entonces,
Esa misma situación la podemos ver desde el punto de vista espiritual cuando el hombre es culpable, el ser humano es culpable ante Dios. Todos somos culpables ante Dios. Y lo justo es que paguemos por nuestro pecado. Y la justicia que ya Dios había determinado, que es que el pecado exige muerte. Así que si Dios tiene misericordia, no hay justicia. Si Dios no nos quita la vida por nuestra condición de pecado, no hay justicia. Hay misericordia, pero no hay justicia. Por el contrario, si entonces Dios ejerce su justicia y aplica su ira y su misericordia, entonces no hay misericordia. Entonces el hombre queda condenado porque no tiene que pagar la justicia, y se da la justicia de Dios. ¿Cómo Dios resuelve este dilema? Él se hace hombre, se convierte en un ser humano, y Él da el pago de la muerte. Él toma la ira de Dios sobre Él, la misma ira que le había terminado, sobre la sentencia que le había terminado sobre el pecado, la coge Él. Y ahora que la justicia ha sido satisfecha, nosotros podemos ser declarados absueltos. Se nos puede dar misericordia, porque ya la justicia ha sido satisfacida. En otras palabras, Dios ya dio el pago y ahora puede declararnos justos delante de Él. Ese es el concepto de la justificación en la salvación. Ese concepto se obtiene por la fe. ¿En qué sentido? Si usted cree que Cristo murió por usted y usted se apropia de esa creencia, dice, Señor, yo creo que tú pagaste por mí, automáticamente Dios ha prometido, usted tiene fe, usted recibe la gracia de Dios, usted recibe la justificación por la fe. Somos declarados justos delante de Dios. Esto es lo más importante en teología de salvación, la justificación por la fe. De hecho, fue el tema de la reforma del siglo XVI. ¿Cuál es el efecto que tenemos en esto? La salvación. El efecto es que ahora tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ya no somos enemigos de Dios. Ya no somos esclavos del pecado. Ahora somos hechos hijos. Somos reconciliados. Ahora, y ahí es donde entra la salvación. Ya la salvación ahí empieza a funcionar y ya usted tiene un nuevo comienzo, usted empieza una nueva modalidad de vida. Ahora, Romanos 5:8 nos da la clave, lo que para mí es la clave para este capítulo donde Pablo establece que es por la fe que somos justos delante de Dios, y me gustaría que lo viéramos aquí, Romanos 5:8. Lo vamos a ver un momentito. Ok. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ese verso que está ahí es muy importante, porque lo que establece es que nosotros no hicimos nada para que Cristo viniera a morir por nosotros. Lo que Pablo está diciendo es, miren si Dios nos amó tanto, que no quería dejar su justicia fuera, pero tampoco quería pasarle por encima su amor. Que Él decidió, Dios decidió, no porque el hombre se lo merezca. Aún nosotros siendo malos, siendo pecadores, Dios decide venir, encarnarse y morir por nosotros. Este verso lo que Pablo está diciendo es una demostración del amor de Dios, en que todavía nosotros siendo malos, siendo pecadores, siendo inmerecedores, Cristo vino y murió por nosotros. Es el capítulo 5 de Romanos. Pablo ya establece que con eso que ocurre, ahora tenemos una relación con Dios. Mire, ya en el capítulo 4, que Pablo habla de la gracia, ya en el capítulo 5 ya somos salvos. Pablo comienza, capítulo 1, culpabilidad general, capítulo 2, culpable hasta los religiosos, los judíos que tenían la ley. Capítulo 3, todos están bajo pecado. Capítulo 4, la gracia de Dios. Capítulo 5, ahora somos justificados por la fe en Cristo. Y ahora somos salvos. Ya en el capítulo 5 ustedes ya somos salvos. Miren el progreso que Pablo está haciendo de este concepto. Ya en el capítulo 6 de Romanos, vamos a ver que en el capítulo 6 de Romanos,
Pablo nos habla de un concepto muy importante también, por cierto, que es el efecto de la gracia de Dios en el ser humano. La salvación no es para que te quedes igual. Dios te acepta como vienes, Dios te acepta como eres, pero no te deja como estás. Hay un efecto, hay una causa y un efecto. Y todo este mundo sabemos que funciona bajo causas y efectos, ¿verdad? Toda causa produce un efecto. El efecto que se obtiene de la gracia de Dios, la causa es la venida de la salvación. Y eso debe causar, ¿verdad?, valga la redundancia, un efecto. Ese efecto es lo que Pablo describe en el capítulo 6 de Romanos, donde entonces habla de que en el capítulo 6, digamos el verso clave, que para mí el verso clave del capítulo 6 sería el verso 14 al 16. Vamos a verlo aquí un momentito para que lo tengamos todo. Capítulo 6 de Romanos, verso 14, 15 y 16. Mire, un verso extraordinario. Déjenme poderlo poner un poquito más grande si lo podemos ver así. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿Escuchó bien? Pecaremos porque ahora estamos bajo la gracia de Dios, ahora podemos seguir haciendo lo que nos da la gana. En ninguna manera, Pablo dice. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Hermanos, a mí me parece que esto es un verso fundamental en el estudio de la salvación. Muchas personas que les causa trabajo la gracia de Dios, y cuando usted escucha que se habla del Evangelio de la Gracia, comienzan, eso es gracia barata, eso es gracia sin cruz, eso es permiso para pecar, eso es que ahora ya tú eres salvo, ahora pues puedes hacer lo que te dé la gana. Mira, amado, eso es totalmente incorrecto y están perdiendo el punto principal de todo esto. Pablo se adelanta a esas preguntas capciosas, porque sí, Pablo entendía lo que estoy explicándole. Yo sé que va a causar en ustedes un efecto, porque ustedes son humanos y nuestro razonamiento humano va a tener un efecto, pero Pablo dice, esto tiene que verlo de manera espiritual. Y Pablo dice, la gracia de Dios tiene que producir en ti algo distinto, ya no puedes ser la misma persona. En otras palabras, ¿sabes por qué tú siempre cometías pecado? Porque tú eres esclavo del pecado. Nacimos siendo esclavos del pecado. Y todo lo que pensábamos y todas nuestras decisiones están basadas en una mentalidad carnal pecaminosa. Pero venida la salvación, ahora Cristo nos liberta del poder del pecado. Pero no es porque ahora tú eres libre y haces lo que te da la gana. Te soltaron de uno, pero ahora eres de otro. Ahora Cristo te libertó del pecado, pero es para que seas siervo de la justicia. Ahora no tienes que obedecer al pecado, pero sí tienes que obedecer a la justicia de Dios. Entonces vemos que ahora hay esta nueva relación. Y es lo que Pablo quiere traernos en capítulo 6. De hecho, en el material que tengo, que estoy mostrándoles aquí, que les quiero mostrar completamente, esto nos trae unas cosas muy importantes. Mire esto lo discutimos en una de las clases, no puedo quizá profundizar tanto ahora, pero quiero dejarle esto en el tintero, ¿no? Si el ser humano es el que decide venir a Cristo, entonces tiene la capacidad de decidir cuándo pecar. ¿Qué implicación tiene esa expresión? Significa que depende del ser humano el que usted sirva al Señor o no. En otras palabras, lo hemos escuchado en muchos conceptos que tenemos evangélicos, en donde decídete a venir a Cristo. Tú eres el que toma la decisión por Cristo. Si eso es cierto, entonces yo puedo decidir
cuándo pecar y cuándo no pecar. Porque entonces no soy esclavo del pecado. Porque cuando soy esclavo del pecado, no puedo decidir de otra cosa. No puedo decidir dejar el pecado y venir a Cristo, porque ya yo soy un esclavo. Alguien me tiene que libertar del poder de la esclavitud para entonces hacer el cambio. Si Dios, por el contrario, si es Dios quien, si por el contrario es Dios quien decide traer al ser humano y opera en él el proceso de la gracia, entonces ya no depende de nosotros, solo depende de Dios. En otras palabras, la gracia de Dios no tan solamente, y es lo que Pablo dice, el efecto de la gracia de Dios en tu vida. La gracia no solamente es para salvarte, la gracia es para mantenerte salvado, para mantener esa relación con Dios. Dependemos completamente de la gracia de Dios. De hecho, Pablo fue bien enfático en esto, y Pablo en un momento dado habló de que no tan solamente la gracia de Dios hacía que él hubiera sido salvo, sino que él dice, la gracia de Dios en mí es la que me ha hecho que yo vaya por ahí a predicar el evangelio. En un momento dado Pablo dice, y defendiéndose en un momento dado de algunos comentarios que había en su época, porque Pablo fue atacado fuertemente por muchos judíos, y uno de los quizás argumentos más fuertes que tenía contra Pablo es, mira, tú no caminaste con Jesús. Tú no estuviste con los otros apóstoles, tú no sabes lo que ellos vivieron, no tuviste los 3 años que Jesús estuvo con ellos. ¿Cómo tú te atreves a hablar de Jesús si tú no estuviste con ellos? Y ese era un argumento fuerte. Y Pablo en un momento dado se defiende y dice, bueno, ¿saben qué? Yo realmente no caminé con Jesús, pero la verdad es que yo he trabajado más que todos ellos. Y de momento dice, espérate, no yo, la gracia de Dios en mí. En otras palabras, Pablo lo que quiere decir es que la gracia de Dios no solamente se usa en la operación de darte la salvación, sino que la gracia de Dios se mantiene operando para mantenernos, porque si no fuera por el Señor, volveríamos a la esclavitud del pecado. Y eso es lo que el capítulo 6 Pablo nos establece. No podemos servir a Dios y hacer lo que nos dé la gana en términos del pecado. Tenemos que o servimos a Dios o servimos al pecado. Aquí no hay punto neutro, aquí no hay un punto en el medio donde yo tomo una decisión, hoy voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, no. O sirves a Dios o eres esclavo del pecado. Y tengo ahí más información que podemos continuar. Esta clase pues tomó como 3 días en depurar este capítulo, así que sabemos que es mucho material. Ya en el capítulo 7 de Romanos, acuérdense que estamos bajo un repaso y estamos repasando los conceptos que tenemos sobre lo que es la gracia de Dios y de los capítulos de Romanos, ¿no? Hasta el capítulo 8 quiero llegar. Ya en el capítulo 7 Pablo nos explica un poco más lo que es la función de la ley. ¿Por qué los judíos tenían la ley? ¿Y qué rol ocupa la ley ahora bajo la salvación? Y Pablo nos explica que la ley nunca fue dada para que nosotros fuéramos salvos por medio de la ley. De hecho, es imposible que el ser humano sea salvo por medio de la ley. Esto me recuerda, yo mencionaba en la clase, muchos hermanos se le ha preguntado, ¿verdad? Muchas personas, yo he escuchado personas que se le han hecho la pregunta de que, oye, ¿y si yo guardo los 10 mandamientos, soy salvo? Y mucha gente pues titubea, algunos dicen, bueno, la realidad, amado, es que usted no puede ni titubear, tiene que decir un rotundo no. Alfredo, ¿cómo va a ser eso? ¿Cómo es que si uno guarda los 10 mandamientos no es salvo? No, Pablo lo explica claramente en Romanos que por las obras de la ley ningún ser humano es justificado delante de Dios. De hecho, me gustaría mostrarles en el capítulo un verso muy importante, me voy a salir un poquito de aquí, pero creo que este verso es sumamente importante que lo tengan marcado, porque es un verso conocido,
el pasaje es conocido, pero este verso en particular nunca se habla de él como deberíamos, ¿verdad? Entonces citamos el verso anterior, pero no citamos el próximo verso, que van de la mano. Y me refiero a este verso que está aquí, que es Gálatas, capítulo 20 y 21. Gálatas 20 es un pasaje muy conocido. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Si usted cree que si Cristo vive en usted, usted va a ir por ahí a hacer lo que le da la gana, me temo que tiene una gran equivocación. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ese verso por sí es tremenda clase. Sin embargo, me gustaría que viéramos el próximo verso. El próximo verso es fundamental. Mira lo que Pablo dice. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, si usted lograría ser justificado delante de Dios por guardar la ley, por guardar los 10 mandamientos, entonces por demás murió Cristo. ¿Sabe lo que Pablo está diciendo ahí? ¿Tiene esta idea de las implicaciones de lo que esto significa? Entonces Cristo no tenía que venir a morir, si hubiera sido posible. Cuando alguien le pregunte, si guardo los 10 mandamientos, ¿soy salvo? Explíquele, es imposible que guarde los 10 mandamientos. ¿Cómo? Sí, es imposible que guarde los 10 mandamientos. ¿Sabe por qué? Porque los 10 mandamientos, que es un resumen de la ley fueron 613 leyes, 613 mandamientos. Los 10 solamente representan un overall, un resumen. Dentro de los 10 mandamientos no está el gran mandamiento, que el mismo Jesús lo identifica cuando le preguntaron, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y él dijo, pues amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Ese mandamiento no está en los 10. Y Jesús dijo algo importante. Dice, de este mandamiento dependen toda la ley y los profetas. En otras palabras, si no cumples con este, no puedes con ninguno otro. La pregunta es, ¿habrá existido alguien en este planeta que haya nacido, aparte de Jesús, que haya logrado cumplir la ley? La respuesta es no. Y esa es la respuesta de Pablo. Nadie ha podido cumplir la ley, solamente Jesús. Así que la ley no fue dada para que nos salvara. La ley es para hacernos ver lo malo que somos. Y es donde Pablo establece que en Romanos 3:20, que es lo que estamos viendo aquí, que bajo la ley cobramos conciencia de pecado. En otras palabras, la ley lo que nos demuestra es lo malo y lo pecador que somos. Y Pablo ya en Gálatas, en el capítulo de Gálatas, explicando más el efecto de la ley, le dice a los Gálatas, oye, la ley fue un ayo. Un ayo, la palabra ayo, era un tutor. ¿Ok? Un tutor, un mentor. En la antigüedad, las personas que tenían, ¿verdad?, recursos económicos, cuando nacía el hijo, podían contratar a un tutor, un ayo, que lo criara, que le enseñara los preceptos básicos, que le forjara su carácter, y una vez ese muchacho llegaba a cierta madurez, 10, 11 años, se lo entregaba al padre ya hecho un hombrecito con un carácter formado, con una mentalidad formada, y el ayo era responsable de ese muchacho con su vida. Pablo dice, pues mira, eso mismo fue la ley. La ley lo que no era para salvarnos, la ley lo que nos demostró fue lo malo que somos para llevarnos a Cristo, para apreciar el sacrificio de Cristo, para entender entonces lo necesario que era el sacrificio de Cristo para salvarnos. Y esa es la buena noticia. La buena noticia del Evangelio es precisamente, tú no puedes con lo que Dios exige, pero Cristo vino, pagó el precio
satisfizo la justicia de Dios y ahora tú puedes ser declarado justo por medio de Cristo. Y esa es la mejor noticia que usted pueda recibir. Capítulo 7 también Pablo habla de otro concepto muy importante llamado la lucha espiritual. Y ya estamos terminando. La lucha espiritual que Pablo habla ahí es qué efecto tiene. Ya eres salvo, ya estás justificado delante de Dios, ya tienes la gracia de Dios, has nacido de nuevo, pero te encuentras con algo, que tienes una lucha constante. Y ahora que quieres hacer la voluntad de Dios, te encuentras que a veces como que fallas, como que hay cosas que todavía faltan de quitar. De hecho, esto es tan evidente en el capítulo 7 de Romanos que hay eruditos, ¿verdad? Teólogos, no sé, ¿verdad?, qué clases de teólogos, pero hay teólogos que entienden que el capítulo 7 de Romanos está mal puesto. Cronológicamente no debería estar ahí, porque cuando ellos ven el progreso que Pablo está haciendo a medida del capítulo 1, 2, 3, 4, 5, ya en capítulo 5 somos salvados, capítulo 6 cómo funciona esto de la justicia de Dios. Vuelves al capítulo 7 a ver, oye, pero vemos en el capítulo 7 a una persona que tiene unas constantes derrotas y quiere agradar a Dios y no puede. Pues sí, y ven como que ese capítulo no iba ahí, que está describiendo a un incrédulo. Pues fíjese, yo difiero de esa postura de muchos teólogos, y hay otros teólogos, ¿verdad?, que en efecto difieren de esa postura y dicen, no, está ahí porque ahora que eres creyente, eres salvado, estás en el reino de Dios, tienes una relación con Dios, te encuentras con el problema de que tienes unas luchas internas, hay tentaciones, de vez en cuando sucumbes a una tentación, de vez en cuando hay un coraje, hay algo que te hace caer y hace algo como que fallas delante de Dios. Y Pablo establece, mira, sí, me encuentro porque hay una ley en mis miembros, hay una ley que todavía habita en mí, que es la ley del pecado. Cristo me libertó del poder del pecado, pero el pecado sigue ahí porque todavía estamos bajo este cuerpo corrupto. Hay un evento que estamos esperando en el futuro que es la manifestación completa de la salvación, ¿verdad?, que es cuando ya Dios nos liberte de este cuerpo corrupto y la muerte, que es el último enemigo a ser vencido, ya sea destruido. Mientras tanto, somos salvos, pero vivimos todavía bajo este cuerpo corrupto. Y vamos a encontrar esa lucha de que está la mentalidad. Y Pablo introduce aquí el concepto de la mentalidad carnal y la mentalidad espiritual. Entonces, a Pablo habla de lo que es andar en la carne y andar en el espíritu. Y esa es la lucha espiritual que el creyente tiene. Es importante, el verso clave para ese capítulo 7 de Romanos, me parece a mí que es el verso 14, de lo que Pablo está hablando ahí, el capítulo 14, el verso 14 de Romanos 7, que dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Y que continúa, dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Entonces Pablo está hablándonos ya ahí de que existe todavía un proceso en nuestra vida. Ya Dios nos ha salvado, estamos bajo su reino, pero todavía hay un proceso que la Biblia lo describe como un niño. O sea, Jesús habló de un nuevo nacimiento, tienes que nacer nuevamente. Ese es el nuevo comienzo, esa es la salvación. Pero Pablo entonces nos da una idea y dice, esto es como un niño. Empiezas a crecer. Hay cosas que todavía no las entiendes. Hay cosas que todavía vas a fallar. Pero estás en el camino correcto. Estás en la salvación. Estás en la familia de Dios. Pero ahora va a haber un proceso. Y ese proceso lo que Pablo llama es la santificación. Es el proceso por el cual nosotros vamos a ir madurando. Un creyente maduro no es el creyente que sabe más Biblia. Sí es importante conocer. Parte de la madurez de un niño al crecer es conocer más a su padre.
y va a ir conociendo más los aspectos de su padre y qué es lo que su padre trabaja y cómo su padre piensa. Pues todo eso nosotros como hijos de Dios ahora vamos a ir creciendo en ese conocimiento a través de la palabra de Dios. Sin embargo, es un proceso continuo y tenemos que someternos a él, no podemos quedarnos. Si nosotros nos quedamos rezagados, el niño que no crece, decimos que tiene un problema, porque lo natural es que el niño vaya creciendo y vaya madurando. Y ese es el proceso natural del creyente, que vaya creciendo en Dios y madurando. Y eso que Pablo establece en capítulo 7, donde vas a tener estas luchas, vas a tener estos problemas, pero termina el capítulo 7 con una nota poderosa, una nota que dice, gracias a Dios por Jesucristo. Y ya en el capítulo 8, que es nuestro último capítulo, Pablo nos habla el efecto completo de la salvación. Lo que es andar en el Espíritu. Cuando estás en el Espíritu de Dios, ya no tienes condenación. No es, como mencioné en un momento dado, un ejemplo, quizá, una ilustración. Imagínense que, ¿verdad? Esta pareja adoptan un niño, lo adoptan. El proceso de adopción de un niño legalmente implica que ese niño ya se convierte en su heredero, en el dueño de sus cosas, es parte de la familia, tiene todos los derechos de un hijo. A pesar de que es adoptado, pues la adopción lo que hace es que trae todos los derechos de ese niño como hijo, como heredero, como dueño, y es parte de la familia. Pero imagínense entonces que este muchacho, este niño, vive en una constante temor de que si hoy hice una travesura y mi papá me vio, me va a desheredar, me va a devolver al orfanato, me va a quitar los derechos. Imagínense que este niño vive en la casa de sus padres adoptivos, pero cada vez que va a abrir la nevera, antes de abrir la nevera, va donde el papá y le pide permiso. Y le pide y le ruega que por favor, tiene hambre, que le permita abrir la nevera. ¿Cómo usted cree que se sentirá ese padre? ¿Qué usted cree que haría un padre en una situación como esa? No sentaría al hijo y le diría, oye hijo, tú fuiste adoptado, pero ya tú tienes todos los derechos de un hijo. Y yo te adopté porque te amo. Y ahora tú eres mi hijo. Todo lo que hay aquí es tuyo. No tienes que pedirme permiso para ver porque es tuyo. Entonces, esa mentalidad a veces la traemos al mundo espiritual y le rogamos a Dios por cosas que Él ya ha dicho, que yo te lo di. Eso es parte de mi salvación. Es parte de tu ser mi hijo. Eso es tuyo. Y nos encontramos a veces rogándole a Dios por cosas que ya Dios nos las ha concedido. Y eso es algo que vimos en el capítulo 8 con bastante detenimiento. Así que, amados, este es mi repaso para los primeros 8 capítulos de Romanos. Espero que en la próxima clase vamos a cubrir el capítulo 9, porque ya entonces Pablo, hablando del efecto de salvación, va a entrar en unos temas mucho más profundos. Y vamos a hablar del tema de lo que es la elección de Dios. Y vamos a ver de lo que es la soberanía de Dios. Porque ahí vamos a ir conociendo a Dios de otra manera, de una forma más íntima y más abarcadora. Y Pablo ya en capítulo 9 va a empezar a traer unos temas, capítulo 9, capítulo 10 de Romanos son extraordinarios. Y no se pierda la próxima clase para que entonces podamos juntos explorar todo esto. Muchas gracias, que el Señor les continúe bendiciendo, que la paz y la gracia de Dios sea con todos y nos veremos hasta la próxima ocasión. Dios les bendiga.